¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga y me da mucho gusto una vez más estar aquí con ustedes a través de este medio de comunicación. Y bueno, pues como siempre el deseo es estar difundiendo la palabra de Dios, que juntos, porque también hay hombres a través de este canal, bueno, pues que están aprendiendo de la Biblia, que es la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras. Y vamos a tener una clase, como siempre, muy, pero muy interesante y sobre todo muy edificante para nosotros. Esta clase se ha denominado Con todo en contra. Vamos a ver de la historia de José el Soñador, quien a pesar de su vida difícil que él llevó, pareciera que tenía todo en contra. Y aún viviendo en el peor escenario, para cumplir los sueños que Dios le había dado a través de todo en contra, Dios cumplió esos sueños uno a uno. Vamos a darle gracias primeramente a Dios y poner en sus manos esta clase y que sea el Espíritu Santo el que hable a través de una servidora, ¿verdad? Que no sea yo, que no sea mi espíritu, que no sea mi condición humana la que hable, que sea única y exclusivamente su palabra y su perfecta voluntad. Esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, autor y consumador de la fe. Espero que el Espíritu Santo toque los corazones de quienes vean esta clase. Vamos a basar nuestra clase en el libro de Génesis y bueno, son varios capítulos. Cuando yo me di a la tarea de leer esta historia tan extraordinaria de José el Soñador, bueno, pues le puedo decir que desde el capítulo 39, 40, 41, 42, 43, o sea, abarca varios capítulos. Y bueno, pues es un muy buen pretexto para que usted, no necesitamos pretextos, pero a veces así somos los humanos, ¿verdad? No es un pretexto, pero sin embargo es una buena forma de que usted lea la palabra de Dios. Y bueno, pues vamos a empezar. Como ya lo dije anteriormente, vamos a estar hablando de este hombre que fue vendido por sus hermanos cuando él era muy jovencito, por envidia, fue vendido a Egipto. Este muchacho, su historia empezó, yo le voy a tratar de resumir lo más que se pueda, porque le repito, sí sería muy conveniente que usted se diera la tarea de estar leyendo en la palabra de Dios toda la historia, cómo se genera esta historia tan importante en el Antiguo Testamento. Le decía yo que José, hijo de Jacob, quien después Jacob sería Israel, es el padre de Israel, donde se fundó ese estado, esa tierra santa. Bueno, pues él tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus que conforman el pueblo de Israel. José, al igual que su hermano Benjamín, venían siendo hijos de una de las mujeres de Raquel, una mujer amada por Jacob, y bueno, pues él quería muchísimo, ¿verdad?, a estos dos jóvenes, pero principalmente a José, a quien dice la palabra de Dios que le regaló una túnica de diversos colores, allí en señal de la unción que el Padre le estaba dando a este muchacho. Este muchacho tenía dones especiales que Dios le había dado, talentos, habilidades como usted y yo los tenemos. Cada persona somos diferentes y este muchacho pues tenía dones muy especiales. Dios le daba visiones, le daba sueños que eran profecías que serían cumplidas tiempo después. Él en una ocasión le dijo a su padre que él había soñado ciertas cosas muy interesantes que sería bueno que nosotros viéramos allí en la palabra de Dios. Él tuvo visiones de espigas de trigo, unas que estaban muy, muy desgastadas, otras que estaban rozagantes, al igual que vacas que estaban flacas y vacas gordas. Él estaba viendo una profecía que después se iba a estar cumpliendo. Claro, esto despertó la envidia de sus hermanos porque en uno de esos sueños él veía que se rendían ante él, ¿verdad? Y los hermanos de inmediato reaccionaron. Dijeron, entonces nosotros vamos a ser tus siervos según tu sueño. Yo más o menos se lo estoy transcribiendo. Este muchacho estaba viendo cuál sería el futuro en un tiempo que pues por lo pronto para José estaba muy lejano.
Le repito, la preferencia del padre hacia él despertó la envidia de los hermanos y para acabarla todavía de amolar allí la cosa, pues él empieza a expresar sus sueños. A veces nosotros tenemos que ser prudentes. Dios nos dice, es cierto, Dios nos dice muchas cosas primeramente a través de la palabra, a través de la Biblia, pero Dios es soberano, lo hemos dicho en otras clases, y Él nos puede hablar a través de sueños, a través de visiones, a través de personas que usted y yo ni siquiera nos imaginamos. Por eso es tan importante que estemos siempre alertas, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, que nos diga si es lo correcto, cómo vamos a actuar, lo que estamos escuchando, porque sin el Espíritu Santo no vamos a poder hacer nada, nada con sabiduría. Entonces aquí José pues habló así nada más, exponiendo sus sueños, y hasta el papá, ¿verdad? En cierto momento se enojó. Pero le digo, este muchacho tenía un don especial. Este muchacho sería más tarde levantado por Dios para cumplir ese propósito. Dios ya le estaba indicando que un día sus hermanos se inclinarían hacia él, pero vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué, ¿verdad? Dice Génesis 39, versículos 19, 20 y 22. Ya José ya había expresado esos sueños que Dios le había dado, su padre, ya lo dije, le profesaba cierta preferencia, por eso pues él fue por sus hermanos, fue vendido, de hecho lo querían matar. Fíjese la envidia hasta dónde puede llevar a una persona. Siendo su propio hermano lo quisieron matar a este muchacho. Y bueno, pues uno de ellos ahí intervino, no hagamos eso, mejor lo vendamos, vamos a venderlo, y lo vendieron como esclavo. Le repito, esta historia es algo extensa, pero muy, muy, muy interesante. Este José fue vendido allá a Egipto, un país pagano, fue vendido como esclavo y llegó, Dios preparando siempre el camino, llegó a la casa de un importante hombre allí en Egipto llamado Potifar. Y en los versículos que anteriormente le mencioné, le vuelvo a repetir con mucho gusto, del capítulo 39, versículos 19, 20 y 22, Potifar se llamaba el hombre. Se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel, donde estaban los presos del rey. José se quedó allí. Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. 3 días después era el cumpleaños del faraón, quien preparó un banquete para todos sus funcionarios y su personal. Así que llamó al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos para que se unieran a los demás funcionarios. Entonces restituyó al jefe de los coperos a su cargo anterior para que volviera a entregar al faraón su copa. Pero el faraón atravesó al jefe de los panaderos con un poste, tal como José lo había predicho cuando le interpretó el sueño. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Le voy a resumir lo que acabo de dar lectura. José fue a dar a la casa de Potifar, este hombre que era muy importante, seguramente era algún hombre muy rico, tenía una esposa un tanto ligera de cascos, como luego dicen, y bueno, pues yo creo que José era de buen parecer, y a ella se le antojaba acostarse con él, ¿verdad? Ella quería a toda costa acostarse con José. Sin embargo, José fue un hombre prudente que evitó caer en la tentación, en las redes de esta mujer, sino pues su castigo quizá hubiera sido peor. Él decidió huir a esa tentación y la mujer alcanzó a tomarle de la túnica y se quedó allí con una prueba de que este muchacho había estado allí. A lo mejor ella iba a inventar algo, ¿verdad? Que ella iba a inventar que este muchacho quería abusarla, cosa de que no fue así. Él huyó cuando ya se vio presionado por esta mujer, huyó.
Y bueno, pues el esposo le creyó esta versión a esta mujer, que todo en la vida, cuando tú y yo vivimos circunstancias difíciles, adversas, claro, en nuestro entendimiento al principio decimos, bueno, pero ¿por qué todo esto me está pasando a mí, verdad? ¿Acaso no soy yo, sobre todo cuando somos creyentes, acaso no soy yo hija de Dios? Porque todo parece ser que está en contra mía, por eso se llama esta clase Con todo en contra. José estaba muy bien allí en la casa de Potifar, pero le repito, por la mujer que era de cascos ligeros, como luego dicen, ella quería a toda costa tener relaciones sexuales con José. Y este muchacho, bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Supo evadir esa tentación. Sin embargo, ella le contó allí una mentira a su esposo Potifar y este decidió enviarlo a la cárcel. Con una injusticia, ahí podemos ver una injusticia, pero dentro de ese plan estaba la perfecta voluntad de Dios. Dios estaba permitiendo todo esto y después lo vamos a ver. Así que vamos viendo el desarrollo de esta clase. Allí en la cárcel, cuando José estaba, conoció a dos prisioneros, uno era copero del rey y el otro era el panadero. Por alguna situación habían dado los dos allá a la cárcel y conocen a José y ellos le platicaron sus sueños. Acuérdese lo que le dije, que José tenía ese don, esa habilidad, ese talento que Dios le había dado de interpretar los sueños. Aquí voy a hacer un poquito algo de referencia, un alto. Por eso es tan importante que usted y yo conozcamos de la palabra de Dios. El único que puede interpretar sueños, el único que nos puede dar visiones, el único que puede saber el pasado, el presente y el futuro, es única y exclusivamente Dios. Así que toda mentira, todo argumento del enemigo que nos ha hecho creer a través de tanto tiempo en el mundo de que hay brujos, de que hay adivinos, de que hay agoreros y que pueden ver según ellos el futuro y las visiones de los sueños, eso es mentira. El único que puede hacer posible todo lo que le acabo de mencionar es Dios. Entonces, José interpretó los sueños que le platicaron allí en una conversación, pues sin tener nada que hacer, los tres presos, y le fue diciendo a cada uno, tanto al copero como al panadero, lo que iba a ocurrir. Lamentablemente para el panadero, pues su destino era la muerte. El rey lo mandó ejecutar. Y para el copero, bueno, pues el destino fue distinto. Volvió a su empleo, a su función que él tenía, ser copero del rey. Y José le hace el encargo, le dice, oye, pues ya cuando estés allí, ¿verdad? Al copero, pues acuérdate de mí, acuérdate que aquí estoy. Sin embargo, pasaron 2 años. 2 años pasaron sin que aparentemente el copero se haya acordado de aquel hombre que le había interpretado el sueño. Entonces, fíjese lo que Dios permite, va desarrollándose esta historia. 2 años después, que fue el tiempo que duró en la cárcel José, el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. El faraón mandó llamar a José de inmediato, dice la palabra de Dios, y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón le dijo a José, yo, aquí en persona, te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. ¿Por qué hizo esto el faraón? Porque precisamente José le había interpretado un sueño. Pues yo creo que ahí en su corte del faraón ellos tenían adivinos, agoreros, como en el caso de Moisés. ¿Recuerda usted, verdad? Tenían estos faraones a su servicio, gente que supuestamente eran pues brujos, adivinos, agoreros. Pues claro que no. José le dio la interpretación correcta del sueño y bueno, eso le sirvió a él para quedar como el segundo de Faraón. Aquí lo vimos, ¿verdad? Dijo, solo yo, dijo el faraón, estaré sentado en el trono y yo voy a tener nada más yo un rango superior al tuyo. O sea, fíjese toda la historia, cómo fue José sorteando. Por supuesto, Dios siempre estuvo con él,
cómo fue sorteando todas las pruebas. Desde el momento y hora que sus hermanos lo arrojaron a un foso allí para que se muriera y luego que lo vendieron como esclavo, llegó a la casa de Potifar, lo mandaron a la cárcel, de allí Dios lo trae directamente al palacio de Faraón. Allí él ocupa un rango muy importante. Vamos a ver, a pesar de que todo, antes de ir a estos tres etapas claves para ver cómo se cumple un sueño, yo le quiero mencionar, a pesar de que en nuestra vida todo ha ido en contra, en especial, ¿verdad? En este año que vemos que ha ocurrido una situación atípica, no estábamos acostumbrados a esto, de esta pandemia, ¿verdad? Donde ha habido muchos trastornos en todo el mundo, no nada más en nuestro país, en todo el mundo. Ha habido muertes tremendas, ha habido pérdidas de empleo, la economía se ha visto muy, pero muy afectada. Las iglesias se han cerrado, hay problemas incluso familiares, por tanto encierro de estar conviviendo ahí todos en un estrés continuo. Y bueno, todo esto, ¿verdad? Parece ser que está en contra de lo que nosotros queremos para nuestra vida, lo que hemos soñado, lo que hemos planeado. Sin embargo, cuando Dios está a nuestro lado, sabemos que Él está a nuestro favor y puede darnos esperanza y puede hacer que esos sueños se cumplan, aún los que nosotras y todos veamos de una manera difícil e imposible. Aquí podemos hacer un análisis de la vida de José. Él pudo haber dicho, bueno, mis hermanos ya me vendieron como esclavo, ahora ¿cuál va a ser mi vida? Él jamás en su mente, estoy segura, que se imaginó que los sueños que él tuvo se iban a hacer realidad a través de ese camino de dolor que él tuvo que vivir. Y esto viene a ser como el prototipo, ¿verdad?, de lo que Jesús, el Hijo perfecto, el Hijo de Dios, vino a cumplir. Todo lo que el Padre le encomendó para beneficio, para bendición, para redención del ser humano. El Señor Jesucristo tuvo que vivir cosas muy fuertes, el rechazo de la gente, la muerte tan tremenda que él tuvo, todo eso tuvo él que vivirlo para él poder decir al Padre, he cumplido tu perfecta voluntad. Él cumplió todo lo que el Padre le encomendó. Entonces, vemos ahora, ¿verdad?, en la palabra de Dios cómo nos dice y cómo sabemos que Él resucitó Jesús y está sentado en la diestra del Padre, interviniendo por aquellos que le amamos con todo el corazón y que le hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, todo en la vida, todo lo que vale la pena, recuerda lo que te voy a decir, todo tiene un proceso. A veces no entendemos este proceso, es muy difícil, por eso dijo Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Aquí vemos la historia de José, todo lo tenía en contra, todo. Yo creo que él jamás se imaginó que de verdad sus sueños iban a cumplir. Entonces, nosotros tenemos que tener esa esperanza, esa fe puesta en Jesús. Por eso es tan importante creerle a Dios, creerle al Señor en todo lo que Él pues está permitiendo, en todo lo que Él nos dice a través de su palabra. Yo te puedo decir, bueno, pues mi vida no ha sido fácil, todo he tenido en contra, sin embargo, yo tengo sueños y sé que Dios los va a cumplir. Y Él me está llevando de prueba en prueba para yo poderlos, en el momento que Él tenga destinado, yo los empiece a ver cristalizados, esos sueños. Vamos a aprender aquí 3 etapas claves para ver un sueño cumplirse. Pero también vamos a comentar acerca de 3 puntos muy importantes que José demostró para poder ver el cumplimiento de estos sueños. Así que primero vamos a ver las 3 etapas claves para ver un sueño cumplirse. Ilusión, primera. Cuando alguien está ilusionado, pues nos podemos imaginar muchas cosas, ¿verdad? Podemos llegar a pensar hasta en cosas que son de fantasía, cosas que están fuera de la realidad.
Se crean expectativas gigantes, como le repito, historias, vemos. En muchas ocasiones el estar así creando un mundo de fantasía, esto no es saludable. Podemos comparar la ilusión con la ceguera, porque al pensar solo en nosotros, nos volvemos inconscientes de nuestro entorno, o sea, de lo que nos rodea y las personas que están a nuestro lado, hasta el punto de no importarnos si atropellamos a los demás. Nos volvemos esclavos de esos sueños y dejamos de pensar en los demás. Cuando es una ilusión así, como que nos metemos en lo nuestro y no pensamos ya en los demás. Y no nos importa tumbar a quien tengamos que tumbar. Aquí dice atropellar, ¿verdad? El chiste es que nosotros queremos a toda costa, según nuestro entendimiento, nuestro criterio, queremos hacer que ese sueño se cumpla, ¿verdad? Un sueño de Dios nunca se tratará de nosotros, sino de los demás. O sea, tenemos que entender que el egoísmo no es parte del carácter de Dios. Nosotros tenemos que pensar no nada más en nosotros, sino en todos los demás. ¿Qué podemos aprender de las personas que hemos visto que tienen que derribar a otros para llegar a cumplir sus sueños y sus metas? Hay gente que no le importa. Hay gente que no le importa perjudicar a los demás. Por ejemplo, en un trabajo, hay gente que dice, no, pues yo tengo el sueño de ser algún día el jefe principal aquí. Y a lo mejor en ese momento está otra persona, ¿no? Y es tanta la fijación que llegamos a veces a tener que se convierte en algo maligno, ¿no? Y no nos importa atropellar a quien tengamos que hacerlo para poder llegar a cumplir ese sueño que tuvimos. Pero no, esto no es de parte de Dios. José, antes de ser esclavo del faraón, fue esclavo de su falta de empatía. O sea, ¿te acuerdas lo que te dije al principio de esta clase? Él comentó a la ligera sus sueños y sí, eran sueños muy importantes donde él veía que se inclinaban así hacia él. Tú puedes ver la historia y los hermanos de inmediato reaccionaron ante eso y le reclaman. Ahí puedes leerlo en la Biblia, le reclaman. Entonces nosotros te vamos a hacer siervos tuyos, incluyendo el papá, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, porque los sueños que Dios nos ha dado, todo tiene un propósito y por eso fue que José se dejó ir nada más a hablar al ahí se va y provocó la reacción fuerte de los hermanos. Estos ya le tenían envidia, ya lo tenían entre ceja y oreja, como decimos en México. Pero con esto como que fue la última gota que derramó el vaso. Y por eso pues pasó lo que pasó. Sin embargo, Dios, en medio de todas las circunstancias adversas que pasó José, Dios nunca quitó ese sueño. Dios dijo, lo voy a cumplir. Por eso es bien importante que tú y yo siempre tengamos en cuenta que Dios cumplirá su propósito en ti y en mí. Y más cuando nosotros ya hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, ya no somos nosotros, ya le pertenecemos a Él. Acuérdate que Dios al que ama disciplina y al que toma por hijo lo corrige. Él no va a entrar a la voluntad de otra persona, Él no va a hacer nada si la otra persona, aquella persona no quiere. Acuérdate otra vez lo que hemos dicho en otras clases, no todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Hijo es aquel que acepta la disciplina del Padre, que acepta lo que el Padre dijo, lo que el Padre planeó para ti, todo eso solamente lo acepta un hijo. Así que sí, Dios dijo que solamente a través de Jesucristo nosotros seríamos salvos y podríamos ir al Padre, que no había ningún otro método por el cual tú y yo fuéramos al Padre, que nada más Jesús. Entonces así es, ¿verdad? Nosotros no tenemos por qué ir a acudir a otras fuentes, a otros recursos, a otras cosas que no son Jesús, el único que hace milagros.
Tenemos que tener esto bien claro, porque es el plan de Dios, es una forma que él usó, ¿verdad? El enviar a su Hijo unigénito para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y para que por medio de él nosotros vayamos confiadamente hacia el trono de la gracia, cuando ya lo recibimos. Pero ya al recibir a Jesús, nosotros no vamos a tener otra cosa. No vamos a tener, es como cuando una mujer y un hombre se casan, como debe de ser, ¿verdad? Están comprometiéndose en un pacto para toda la vida. La mujer no tiene ni por qué pensar en otro hombre, de decir, no, bueno, pues voy a tener a este otro hombre a la reserva. O viceversa, aunque bueno, pues sabemos que sí se da con mucha frecuencia el adulterio. Pero dentro de lo normal, por lo cual Dios planeó el matrimonio, es para que sea una fidelidad hasta la muerte, así como se escucha. Es con Dios lo mismo. Tú estableces un pacto de amor con Dios, recibes a Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Y no va a haber nadie. No nos engañemos. No te dejes engañar por tradiciones, por comentarios de la gente, por lo que la mayoría dice. Esto es nada más una cosa. Jesús es el único camino hacia el Padre. Nadie, dice la Biblia. Nadie va al Padre si no es por el Hijo Jesús. Entonces, yo tengo que hacer aclaración de todo esto, porque mucha gente, pues, ok, escucha la clase y se le hace bonita y ve que pues es palabra de Dios, pero seguimos empecinados en tener otro tipo de recursos, de alternativas, por si no me funciona esta. Y así no es la cosa. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Que es el único camino. Es el único, no hay otro, ¿eh? Y es el único que está capacitado, es el único que puede y quiere hacer milagros. Es el único, no hay otro, de verdad. Te lo digo con amor y con respeto. Solo Jesús es el único, no hay ninguna intervención ya para nada con Dios más que Jesús. No existe nada de eso. El único que interviene ante el Padre, el único que hace milagros, el único que nos redimió con su muerte en la cruz del Calvario por el derramamiento de su sangre, por su resurrección estamos nosotros con esa esperanza de que algún día estaremos en la eternidad con Él, es únicamente por Jesús, nada más. Entonces, hay que aclarar esto, ¿verdad? Seguimos pues, entonces las ilusiones no son buenas, no podemos atropellar a los demás, nuestros sueños se pueden hacer realidad, claro que sí, cuando estamos convencidos de que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador, de que Él es el único que nos puede hacer que esos sueños se cumplan. Entonces, la ilusión, dijimos, pues la ilusión no es lo correcto ante Dios, pero ¿qué tal? La ilusión tiene fecha de caducidad al momento en que llega la segunda clave, la oposición. Bueno, dices tú, yo estoy muy ilusionado, muy ilusionada, y no te interesa por esa ilusión, por esa fantasía que tú ya te creaste, quieres cumplir ese sueño. Y ya lo dijimos, ¿verdad? No te importa llevarte entre los pies a alguien más. Bueno, pero va a llegar la oposición, siempre, no todo es miel sobre hojuelas. Siempre tienes que escuchar esto. Es difícil entenderlo, pero siempre habrá oposición en esta vida. Para que un avión, fíjate bien, pueda despegar de manera exitosa, necesita tener un viento en contra. ¿Es cierto esto? Los expertos en aviación te lo pueden decir. Aunque la oposición llegue a nuestra vida, que de seguro va a llegar en cualquier momento, Dios estará con nosotros así como estuvo con José. Génesis 39, versículo 21. Pero el Señor, dice la palabra, estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Nosotros podemos estar en circunstancias difíciles, yo te lo digo por experiencia, sin embargo,
Aún en medio de esa prueba difícil que para muchos no es normal, Dios está contigo, si tú así lo crees, si ya tenemos todo lo que dije anteriormente. Dios va a estar contigo si tú ya eres su hija o su hijo. Él va a estar contigo. Y aunque no lo seas, Él va a darte, va a estar por ahí pendiente para que tú le des la entrada a tu vida. Sí, Dios nunca te va a dejar al ahí se va. Siempre va a ver la manera de hacerte llegar su amor, su voluntad a través del método que Él quiera usar. Siempre, siempre. Así que cuando estemos ante su presencia, no va a haber excusa. Cuando estemos ante el gran tribunal de Dios, de que, oye, no, pues es que yo no conocí de la palabra, nadie me dijo. Eso es mentira. Ahorita ya tenemos mucha difusión en todas partes. Y esta pandemia vino a ser como que la punta de lanza para que las personas nos saliéramos de la comodidad de las iglesias y empezáramos a difundir de otra manera como esta, a través de estos medios tan importantes de comunicación que llegan en segundos a todo el mundo, pues ya no hay ni vuelta de hoja, ya podemos nosotros difundir más todavía la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener eso siempre en cuenta. Porque cuando nosotros estamos sin el Señor, que no conocemos nada de los propósitos divinos, todas las oposiciones nos van a llevar a un estado de amargura, de frustración, porque no entendemos lo que está pasando. Y aunque no lo entendamos, cuando nosotros ya conocemos de la voluntad de Dios, conocemos sus promesas que Él nos dejó en la Biblia, nosotros ya tenemos una esperanza. Primeramente, la esperanza de que Dios está en medio de cada prueba. Yo así lo pensé. Yo he pasado pruebas y estoy actualmente pasando una prueba que dices tú, ¿en serio? Pero pues si ella le está sirviendo a Dios, pero ¿cómo? Estoy pasando una prueba. Pero yo creo que una de las pruebas más difíciles en mi vida fue la pérdida de mi hijo, la muerte de mi hijo. Sin embargo, en medio de esa prueba, Dios siempre me mostró que Él estaba conmigo. Por eso en Isaías dice que aunque pasemos por las aguas profundas, estas no nos ahogarán, no nos anegarán. O sea, tú y yo podemos estar pasando una prueba, pero cuando tenemos esa convicción, que es una palabra que no quiero que la olvides ahorita, que tenemos esa convicción de que Dios está con nosotros, a lo mejor las demás personas van a decir, no, pues está loca o está loco, ¿no? Porque dices tú, yo estoy segura de que Dios me sacará de esta situación y me llevará para bien. Y así lo dijo José y ahorita lo vamos a leer ya casi al finalizar la clase. Entonces, Dios ha puesto en nosotros sueños e ilusiones que Él quiere que cumplamos. Pero en temporadas complicadas como las que estamos viviendo, en donde la oposición es mucho más grande que la ilusión, lo único que nos puede salvar es nuestra convicción. ¿En dónde está nuestra convicción e identidad? ¿En dónde? Te pregunto, ¿en dónde está nuestra convicción e identidad? ¿Está realmente en Dios? Porque pues a lo mejor en ti y en mí había sueños como, bueno, una familia unida y hoy esta vez pues, estás a punto de firmar tu divorcio, a lo mejor estabas tú viviendo sin preocupaciones económicas y hoy no hayas ni cómo pagar tus recibos o no tienes trabajo, porque precisamente ha habido muchos despidos, tanto en las empresas maquiladoras como en otras partes, porque se han tenido que cerrar negocios. Hemos ahorrado a lo mejor para un viaje familiar y hoy no tienes ni siquiera empleo. Tienes que usar esos ahorros para sobrevivir. A lo mejor tú decías, bueno, pues para esta Navidad tengo planeado reunirme con toda mi familia. Sin embargo, algún miembro de tu casa ya no está, a lo mejor ya no están otro, uno, dos, no sé. O sea, todo esto ya no es como tú lo habías soñado, como tú quizá lo habías planeado. Ya hubo cambios, ya hubo cambios. Entonces, ¿en qué tipo de cosas materiales
has visto que muchos depositan su identidad. Tenemos que tener convicción e identidad. Yo mi identidad te la puedo decir. Yo soy hija de Dios. Yo soy hija del Dios Altísimo y yo estoy en espera de que Él cumpla mis sueños. Porque yo sé que aunque hay oposición, soy como ese avión que voy a despegar. Entonces tú debes de pensar lo mismo. ¿Qué identidad tienes? Dice Romanos 8:38, y esto me encanta, ya lo he dicho otras ocasiones, me gusta mucho, yo lo he hecho parte de mí, estos versículos de Romanos 8:38, 39. Dice, yo estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, nada, no nos puede separar nada. Dices tú, bueno, pero si me muero, qué bueno. Dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No que estemos deseando ya morirnos, ¿verdad? Pero te digo, nada nos podrá separar del amor de Dios, porque precisamente cuando tú y yo recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros vamos a estar en una eternidad con Él. ¿Quién nos puede separar? La muerte no, al contrario, la muerte nos va a unir ya más, ya para no separarnos de Él. Entonces, no hay ángeles ni principados, los demonios no tienen parte ni suerte con nosotros cuando somos hijos de Dios, porque vamos a estar con Él. Así está escrito, ¿verdad? Entonces, el segundo punto fue la oposición, que es necesaria muchas veces, y la tercera, convicción. Necesitamos tener esa convicción. Cuando la tentación vino a José, su convicción lo mantuvo firme. Cuando tuvo que ayudar a alguien en la cárcel, su convicción lo mantuvo firme. Aunque hoy todo está en nuestra contra, nuestra convicción de que Dios está a nuestro favor nos llevará a salir adelante y nos mantendrá firmes. En medio de tiempos difíciles y temporadas con todo en contra, necesitamos ir más allá del a pesar de, porque Dios quiere de nosotros un a través de. Yo ahorita te lo voy a leer, a mí me gustó mucho lo del capítulo que ahorita cuando termine te voy a leer de la historia de José. Me encantó. A pesar, yo lo había leído, pero que siempre te emocionas, te apasionas en la palabra de Dios. A pesar de que a José lo enviaron a prisión, a través de ello, Dios lo estaba preparando para llegar a cumplir ese sueño. Imagínate de la prisión al palacio. ¡Qué emoción! De la prisión, de la cárcel, de la amargura, de nuestras emociones, de todo aquello que nos frustra, de todo aquel dolor que hemos arrastrado a lo largo de nuestra vida, que se ha convertido en una prisión y que mucha gente todavía no quiere salir de esa cárcel. El Señor nos está ofreciendo el palacio porque nos quiere hacer hijos del gran Rey. De verdad. Tenemos que entenderlo. Jesús es la única respuesta. No hay nada. Por amor a Dios, no hay nada ni nadie. No nos engañemos. Mira, en la Biblia encontramos a personas de tantas situaciones que tenían en contra que Dios a través de ellos cumplió sus sueños. ¿Quieres ver algunos? Bueno, a pesar de que María era virgen, una adolescente, inexperta, una muchachita joven, una muchachita sin experiencia, nada, una muchacha inocente. A través de ella, Dios trajo a su hijo al mundo. María fue un instrumento de Dios. Ella se enfrentó a muchas oposiciones, a muchas situaciones difíciles. Ella pudo haber muerto en su tiempo. Sí lo sabías, ¿verdad? De acuerdo al libro de la ley, la mujer
que estaba ya comprometida, era como si estuviera ya casada. María estaba comprometida con José. Era una muchachita que tenía que permanecer virgen, virgen y inocente hasta llegar a vivir ya con su esposo José. Entonces ella se estuvo exponiendo al momento de decirle al Espíritu Santo: he aquí tu sierva, hágase conmigo como sea tu voluntad. Ella fue sierva de Dios, fue un instrumento perfecto de Dios para cumplir el propósito del Dios Todopoderoso de traer a su Hijo hermoso a este mundo. Ella pudo haber muerto apedreada por la multitud, porque así los mataban a los adúlteros. Te repito, ella ya estaba comprometida con José. De hecho, José se sintió muy mal, celoso, cuando supo que ella ya estaba embarazada. Pero Dios allí, otra vez la intervención divina, ¿verdad?, le dio a conocer cuál era el propósito. Entonces, a pesar de que María era todo lo que comentamos, virgen, inexperta, a través de ella tuvimos esa grande bendición. El verbo, la palabra, la promesa de Dios se hizo una realidad porque se hizo carne. Entonces María cumplió su función. María cumplió su función, ser ese vaso donde Dios depositó a su Hijo para que naciera y para que en Él nos trajera libertad, redención, perdón de nuestros pecados. Nada más en Él. O sea, María cumplió nada más su función. Aquí lo vemos. Otro de los puntos que quiero mencionar: a pesar de que era imposible cruzar el mar. Oye, imagínate el mar tan hermoso. Yo creo que todos hemos visto el mar, ¿no? Tan impetuoso. Vemos las olas cómo se levantan y todo. Tú te pones a pensar, te paras así en la orilla del mar y dices tú: ¿en serio cómo se abrió el mar, verdad?, para que el pueblo de Israel pasara. Iban ellos con temor a morir por la persecución de los egipcios. Bueno, a pesar de que era imposible cruzar el mar, precisamente a través del mar Dios liberó a su pueblo. A pesar, otra cosa, de que había agua disponible, solo agua había disponible en las bodas de Canaán. A través del agua, Jesús la convirtió en vino en las bodas de Canaán. Otra cosa, a pesar de que la mujer de mala reputación sufrió juicio de toda la gente, ¿verdad?, Jesús a través de ella nos dio la mejor lección de gracia. Aquella mujer, María Magdalena, que lo seguía, Él la perdonó de todos sus pecados. A través de ella nos pudo manifestar el amor tan grande, la misericordia, la gracia, y lo vimos en una clase que tú puedes encontrar aquí, ¿verdad?, que habla de la disciplina divina, que habla del libro de Jonás. Vemos el corazón de Dios, en todo vemos el amor, la oportunidad, la misericordia, la gracia que Dios nos da para que nos acerquemos a Él de manera confiada y hallemos oportuno socorro. Otra cosa, a pesar de que la humanidad crucificó a Jesús, ¿cómo le dio muerte terrible? A través de la cruz, Jesús nos trajo salvación a toda la humanidad. Por supuesto, el que lo recibe, el que lo tiene en su corazón como el único y suficiente Salvador, es el que se convierte en hijo, y nada más Él es la respuesta. De verdad. No importa cuál sea la peor noticia que tú hayas recibido los últimos meses o días. A través de eso, Dios va a cumplir tus sueños, sus sueños, los sueños de Dios en tu vida, sin importar las estadísticas en contra. Te voy a hacer una pregunta. ¿Recuerdas alguna situación en contra en la que a través de ella Dios cumplió su propósito? Te pongo a pensar. Yo sí.
Dios ha permitido en mi vida, ¿verdad?, que yo pase muchas pruebas. Sin embargo, a través de esas pruebas me he enseñado a creerle más cada día. No terminamos en este mundo de ser regenerados cada día por su palabra. No terminamos de conocer su grandeza ni la vamos a terminar de conocer, ¿verdad? Solamente vamos a estar, cuando estemos con Él cara a cara, vamos a estar siendo, no se nos va a revelar todo aquello que queríamos preguntarle en su momento, cuando estemos frente a frente con el Rey, con el Señor. Pero a través de muchas pruebas, nosotros hemos aprendido. Por ejemplo, yo te he hablado también aquí en algunas clases, a través de pruebas que yo he tenido que vivir, he podido ver que Dios trata con esa situación que a mí me estorba, como el orgullo, la soberbia, toda la amargura, etcétera. Dios a veces a través de pruebas te las tiene que quitar, aquellos sentimientos, aquellas emociones que no te edifican, para que Dios pueda cumplir su propósito en ti. A veces decimos, ¿por qué me está pasando esto a mí? No entiendo. Porque Dios está permitiendo que en medio de la prueba tú y yo nos forjemos un carácter. Así como las espadas son metidas al fuego a altas temperaturas y son golpeadas para que den forma y tengan un filo correcto, un filo que sirva, que esté bien trabajado. Así nosotros muchas veces tenemos que pasar por pruebas bien difíciles y vamos a tener que recibir esos golpes para moldearnos de tal manera que podamos ser útiles en las manos de un Dios que es santo y que es perfecto. Yo no sé qué tipo de pruebas estés pasando ahorita. Yo sí. Yo sí te puedo decir, la prueba que yo estoy viviendo, a lo mejor es material, a lo mejor es moral, pero cualquiera que ésta sea, muchas veces Dios permite que vivamos, como dijo el apóstol Pablo, en escasez. Dijo, sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Y muchas veces, como un ejemplo, permite que estemos en escasez porque a lo mejor tú y yo necesitamos aprender a ser mejores administradores de lo que Dios nos da. A lo mejor tendremos que compartir con alguien más de nuestro tiempo, de lo que Dios nos da. No sabemos. Pero Dios siempre tiene un propósito y créeme que cuando Dios nos mete allí en el campo de entrenamiento, en la prueba, ¡ay! Va a haber cosas que dices, no, yo me quiero ir, es lo más fácil. Yo te lo digo primeramente por mí. Cuando tú y yo estamos viviendo una prueba que no nos gusta y que no entendemos, sí queremos muchas veces huir. Pero ¿sabes qué? Tenemos que clamar al Espíritu Santo y decirle, Señor, ¿qué es tu propósito en todo esto que yo estoy viviendo? Dices tú, pero es que esto yo nunca me lo imaginé. Él nunca aparece. Yo nunca viví esto, nunca me lo imaginé. ¿Por qué me está ocurriendo? ¿Por qué tendré que estar lidiando con esto que, pues no, de acuerdo a mi entendimiento, pues no debe de ser? Pues yo qué necesidad tendría, así, ya está, y empiezas a pensar un mundo de cosas. Pero detrás de todo eso, Dios nos está preparando para algo más grande. Dejemos de ver los errores del pasado como cicatrices en nuestras manos. Empecemos a verlas como herramientas. A pesar de la situación mundial que estamos viendo, no te dejes arrastrar por todo lo que oyes y ves. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Quiero que sepas que todo esto, si tú sigues de la mano de Dios, esto te va a servir para bien. Te voy a dar lectura a esto que me encantó y luego te voy a dar 3 puntos de José. Fíjate muy bien. José ya pasa una serie de cosas y se descubre frente a sus hermanos, porque él andaba, bueno, pues él era el segundo de Faraón y tenía que adoptar ciertas apariencias como los egipcios. Los egipcios, déjame explicarte así rápidamente,
Ellos se depilaban para andar lampiños y se ponían antimonio en los ojos y se ponían muchas veces pelucas, etcétera, pero se afeitaban desde la cabeza, todos se afectaban. Entonces, José, lógico que era el segundo de Faraón, no podía andar él como un hebreo, ¿verdad? Tenía que andar vestido, bueno, pues a la usanza de Egipto. Entonces sus hermanos no lo conocían cuando estuvieron con él. Pero llegó el momento en que dijo José en el capítulo 45 de Génesis, a partir del versículo 3, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados, estaban asustados delante de él. Turbados dice aquí, pero es lo mismo que asustados. Entonces dijo José a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijo, yo soy José, su hermano, al que vendieron para Egipto. Ustedes me vendieron. Y ahora pues no se entristezcan, ni les pese, escuchen, de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarlos a la posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así que pues no me enviaron ustedes acá, sino que fue Dios el que me envió, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Qué maravilloso, estaban viviendo un tiempo de sequía y de pobreza económica. Los hebreos tuvieron que acudir a Egipto y Egipto tenía los mejores granos en almacenes, tenían comida cuando en Israel se estaban prácticamente muriendo de inanición. ¿Qué dijo José? Ustedes no me enviaron, yo los perdono, porque fue Dios el que me envió para que yo en un tiempo como este les preservara la vida. Eso es lo que les está diciendo. Si ellos no hubieran acercado, no se hubieran acercado a Egipto, no hubieran encontrado a José, José no los hubiera provisto de alimentos para ellos y toda su familia. Y fíjate bien, 3 cosas importantes que tenemos que considerar de José. Anótalas, dijimos la convicción de que él iba a cumplir sus sueños. Esa convicción, ¿qué identidad tenemos? ¿Qué convicción tenemos tú y yo como hijas de Dios? Pero también la santidad. La santidad. José se abstuvo de tener relaciones adúlteras con la esposa de Potifar. Tenemos nosotros que guardarnos en completa santidad en todos los sentidos. No que te conviertas en un religioso, en una religiosa, sino apartarnos de todo lo que a Dios no le agrada. Y por último, el perdón. 3 cosas a José lo llevaron a cumplir sus sueños. El perdón. Él perdonó a sus hermanos. ¿Qué les dijo aquí? Ustedes no me vendieron. Era necesario que pasara todo esto. Porque Dios me trajo para en un tiempo preservarlos a ustedes con todas sus familias. Y puedes terminar de leer este capítulo de cómo el pueblo de Israel, que estaban muriéndose de hambre, llegaron y se instalaron en tierras que el faraón les dio, les regaló, para que tuvieran ahí abundancia, mientras José estuvo. Ya después se fue demeritando muchas cosas, que es otra historia. Pero por lo pronto, José fue un instrumento en las manos de Dios. El perdón también es importante en nuestras vidas. Gracias a ese perdón, él pudo ver al Padre. Su Padre estaba vivo y él anhelaba ver a su Padre, y así tú y yo. Si tú y yo perdonamos como Dios nos ha perdonado, podemos y tenemos la oportunidad de ver un día al Padre y decirle, Señor, he peleado la buena batalla. Aquí estoy, Padre. Entonces, yo quiero hacer mía esta prueba. Señor, tú me trajiste aquí con un propósito. ¿Cuál? No sé, pero yo sé que tú cumplirás tu propósito en mí. Vamos a pedirle a Dios, en el nombre de Jesús, que nos traiga esa convicción que necesitamos.
que nos traiga ese amor, esa fe, esa santidad y sobre todo que nos enseñemos a perdonar. Con todo mi corazón deseo que seas sana, que tengas prosperidad y que tengas vida y vida en abundancia. Yo me emociono, yo me emociono. Que el Señor bendiga tu vida y espero que sea de gran edificación esta clase. Nos veremos en la próxima.